Bé, bon vespre, benvingudes, benvinguts. Estamos muy contentos y muy contentas de esta gran acogida que ha tenido esta propuesta de coloquio con una pregunta. 2025, ¿hacia dónde va España? Una pregunta que da para mucho y en la que vamos a escuchar a tres grandes cabezas contemporáneas de nuestro tiempo, como son el periodista Iñaki Gabilondo, bienvenido a tu casa una vez más, Jorge Dezcayar, colaborador, embajador, también es director del CNI, también en su casa, bienvenido, y a José María García Burniol, García no, Juan José, joder, demasiado de memoria, Burniol, notario, abogado, también vinculado al mundo de las finanzas, ha estado en la Caixa, también al de los medios de comunicación con La Vanguardia. Vamos a escuchar a estas tres buenas cabezas, porque hay otra cabeza en nuestra comunidad, que es la de P. Forteza Rey, un hombre inquieto que también siempre está dándole vueltas al interés general, a esas cosas que nos hacen progresar conjuntamente, y consideraba que era de sumo interés abordar esta cuestión, me vino a ver, y también gracias a los oficios de Josep Roquet de la cadena SER, nos ha acompañado para completar esta mesa. Y, bueno, esos son los entresijos de este acto. También nos están siguiendo por streaming, porque la verdad es que hubo mucha demanda. Yo no me voy a extender más, solamente quería darles la bienvenida. Creo que es un momento oportuno para abordar este tema. Daremos un minuto a Forteza Rey para que nos explique el espíritu de este acto, qué es lo que le ha movido a hacerlo, y espero que todos ustedes disfruten. En un par de minutos nos ponemos con el coloquio. Senyores i senyors, buenas tardes, moltes gràcies per estar aquí. Els voldria demanar un favor. Hi ha una norma humana que dice, no matarás, y el mundo parece que no la respeta. Les quiero pedir un favor. ¿Podemos hacer un acto simbólico de estar 1 minuto de pie por las víctimas del terrorismo y de las guerras que asolan el mundo? 1 minuto, de pie. Gracias. Atendiendo la petición de Marisa, seré brevísimo, pero no me puedo excusar de dar las gracias a la gente que ha hecho posible esta reunión de hoy y de hablar, entre otras cosas, y básicamente de sentimientos, ¿no? Cuando tú te encuentras en que la sociedad, o una parte de la sociedad es egoísta, que llames a personajes como los que tenemos aquí y a la primera de cambio te dicen sí, te ayudaremos en ese título, y vengan de Madrid, de Barcelona, de Valldemosa, y Marisa se ofrezca a ofrecernos el local, es algo que hay que agradecer. Ella no quería que lo dijera, pero yo moralmente tengo las gracias de decirlo. Y también a ustedes. Si realmente estamos preocupados por nuestra sociedad y por lo que ocurre hoy en día y por lo que podamos hacer, tenemos que estar aquí y sobre todo escuchar. Yo quería sacar unas imágenes, si podemos y me ayudan mis compañeros, respecto al pasado. Adelante, cabina. Les voy a leer esos títulos de la época de la transición. Esta es la Constitución de la Concordia. Sí a la Constitución, sí a la reconciliación. Empecemos a cambiar las cosas dando el sí a la vida, a la Constitución. Contra nadie, a favor de todos. Creo que es un símbolo de lo que tendríamos que recordar hoy, y que no digan que aquella situación era más fácil hacer estas cosas. Yo creo que era más difícil y más arriesgado, pero había esa conciencia. En un momento de cierta decepción y desencanto de la política a nivel nacional, en la que muchos partidos políticos, especialmente algunos de sus representantes en el Parlamento español, ofrecen con demasiada frecuencia en sus intervenciones un espectáculo de falta de respeto, educación, capacidad y consenso,
Parece que hay interés en desacreditar al otro que de ofrecer alternativas viables. Pero, ¿de qué le sirve a la oposición ofrecer alternativas si el otro no quiere escucharlas? O si cuando desde el Gobierno se presentan algunas propuestas razonables, la oposición parece más interesada en analizar las posibles debilidades de la propuesta que no de introducir mejoras. Qué lejos está ese estilo de lo que decía mi madre cuando era joven. No se trata únicamente de vencer, sino de convencer. Parece que buena parte del discurso político se basa en puro marketing, bien igual al que si se tratara de una campaña comercial. El Parlamento debería ser un referente de diálogo, de respeto, un lugar donde llegar a acuerdos. Es difícil, muy difícil, pero necesario. Hay que conseguir que sea verdad aquella frase de que la política es el arte de hacer lo necesario. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si como asignatura de convivencia y diálogo se impusiera a los niños y jóvenes la obligación de ver durante varias veces al año las sesiones del Parlamento español y que se les pidiera una opinión? Muchos ciudadanos no queremos ser racistas políticamente y deseamos que salgan adelante las mejores propuestas para el bien del país, sabiendo perfectamente que lo perfecto no existe. Nos preocupa la frustración de ciertos políticos de buena fe, que los hay, que ven lo difícil que es trabajar en este ambiente. Pero en esta situación compleja, los ciudadanos tenemos la obligación de estar bien informados y de no dejarnos llevar por el instinto o la pasión, de los nuestros o de los otros. Queremos escuchar, queremos aprender, queremos saber lo que ocurre de verdad, queremos saber hacia dónde deberíamos dirigirnos los esfuerzos de nuestro país. Para esto estamos hoy aquí. Maestros, ustedes tienen la palabra. Marisa. Gracias, Pep. Bueno, pues si os parece, vamos subiendo. ¿Pongo yo aquello o aquí? Yo creo que... ¿Eres aquí tú? Sí, ha dicho que sí. Yo soy aquí, a tu lado. ¿El aquí? No. ¿Dónde? ¿En medio? ¿Ahí? ¿Aquí? Estamos aquí, ¿no? Aquí. Es que es por el tema microsmesa. Bueno, muchas gracias a los tres. Hay que decirles, han venido de forma altruista. Así que en estos tiempos se agradece infinitamente esta generosidad y como el público ha venido a escucharos, vamos a ir directamente al asunto. Tenemos la pregunta 2025, ¿hacia dónde va España? Me gustaría que, para entrar un poquito en materia, hicierais una breve diagnosis de cuál veis vosotros que es la situación de presente, el punto de partida para ese futuro que luego vamos a ir pintando. ¿Quién quiere comenzar? Venga, Jorge. Bueno, yo empezaré porque estos señores son más importantes que yo y van a decir cosas mucho más interesantes que las que pueda decir yo. Decir una cosa, que esto empezó en un café en el Bar Bosc, donde Josep Pep me sugirió la idea y me pidió, hombre, ¿quién podría estar ahí? Y a mí se me ocurrió dar los nombres de estas dos personas pensando que yo no iba a estar, pensando que iban a venir ellos, porque lo mío es más bien la política internacional, ¿no? Pero vamos a ver, intentando poner el toro en suerte, yo diría que económicamente España va como un tiro. Va muy bien. Si vemos el crecimiento europeo, Alemania un 0,2 para abajo este año, la media europea 0,7 de crecimiento, España 3,2. Es decir, es un éxito sin duda ninguna, ¿no? Una cosa es también las cifras macroeconómicas y otra cosa es cómo lo siente luego el ciudadano, ¿verdad?, en la cesta de la compra o en el día a día con la inflación. Pero no cabe duda de que España en el plano económico va muy bien. No quiere decir que no tengamos talones de Aquiles y no tengamos problemas. Yo creo que el más grave es el del desempleo. Tenemos la tasa más alta de Europa, desgraciadamente, es un desempleo estructural, pero en fin, viene de años, pero en fin, que habría que enfrentarlo, ¿no? Y luego tenemos una productividad, que esto no es un mal español propio, sino es un mal europeo en su conjunto. La productividad europea es inferior a la productividad norteamericana. En el año 17, Estados Unidos y Europa tenían el mismo PIB.
En este momento Europa tiene un 17 billones. El PIB mundial son 80 billones. Europa tiene 17, Estados Unidos tiene 24. Se ha disparado. Como consecuencia, los americanos son capaces de trabajar más, producir más y, en consecuencia, se están yendo. China, en cambio, se ha estancado. Está a un nivel muy similar al de Europa, ¿no? Esto en el plano económico. En el plano social, hombre, yo creo que somos la envidia mundial en cierta medida. No hablo de España, sino hablo de Europa en general, ¿no? Tenemos el 9% de la población mundial, 6% de la población mundial y el 50% del gasto social mundial, que se dice pronto. Es difícil mantener las escuelas, las carreteras, en fin, la sanidad que tenemos, mucho mejor que los norteamericanos, por ejemplo. Forma parte también de la irritación que en este momento tienen con nosotros, pero somos una sociedad de bienestar. Es cierto que la democracia española, pues en fin, está decayendo, según los últimos informes de analistas internacionales. No es solo en España donde la calidad democrática está bajando, es un fenómeno que también se produce en otros países. Pero, en fin, yo creo que desde un punto de vista social no cabe duda de que la situación también es buena en relación con lo que pasa en el mundo y basta darse una vuelta por ahí, ¿no? Y luego, en el plano político, bueno, como decía, la democracia nuestra, somos de las pocas democracias plenas que hay en el mundo, pero, sin embargo, la calidad está decayendo. Yo creo que, hombre, tenemos una polarización política que, sinceramente, pienso que no nos merecemos. Yo creo que la sociedad española es más tolerante de lo que muestra, ¿verdad?, la pugna diaria que hay entre los partidos políticos. Creo que habría que resucitar algo que ha hecho referencia a Pep en sus palabras iniciales, que es el espíritu de la transición, ¿no? Que hoy se desprecia por mucha gente, unos porque no la conocen, otros porque la quieren destruir o porque quieren destruir su legado, que es la Constitución y la monarquía, pero creo que habría que resucitar, buscar aquello que nos une. Hay problemas graves en España. Aquí en Mallorca, pues dos concretamente, yo creo que son los que se llevan la palma, que es la vivienda y la masificación turística, ¿no? Necesitamos soluciones y para eso hacen falta acuerdos transversales entre los partidos. Si queremos cambiar la Constitución, y hay que cambiarla en algunas cosas, hace falta el acuerdo entre los grandes partidos. Y eso yo creo que es un poco lo que la sociedad española está pidiendo en este momento y hacia lo que deberíamos ir. Hay un partido que gobierna confundiendo, yo creo, estar en el gobierno con gobernar, una coalición de gobierno que todavía no se han dado cuenta después de varios años que en una coalición de gobierno no son dos gobiernos, sino uno que debe solventar sus problemas en privado y hablar hacia el exterior con una sola voz. Y tenemos una oposición que dice, dígame usted qué propone para que yo decirle que me opongo inmediatamente. Se ha demostrado en este momento, ¿verdad?, en el Consejo General del Poder Judicial o más recientemente en la distribución de inmigrantes menores que estamos dejando solos a Canarias frente al peligro y no hay derecho a lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que es esto lo que la sociedad española demanda en este momento y hacia lo que tendríamos que tender a superar. La economía va bien, socialmente estamos bien, políticamente podemos mejorar. Muchas gracias. Iñaki, ¿cuál es tu visión? ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, buenas tardes a tothom. Yo creo, como dice Jorge, que estamos en un momento muy singular, porque nada de lo que digamos respecto a España se puede señalar sin haber previamente colocado el marco, el telón de fondo en el que ahora está desarrollando la vida en nuestro país. Y es el mundo entero que está viviendo una sacudida colosal. Era ya como consecuencia de la globalización, nuevas tecnologías, la llegada de Donald Trump. Todos somos conscientes de esto, asistiendo a una auténtica conmoción mundial. Nos afecta. Antes creíamos que lo que pasaba aquí era lo que nos afectaba y lo otro era política exterior. Hemos descubierto hace mucho que la política exterior es tan interior como la política interior y la más local, ¿no? Entonces, recordando solo la complicación que genera un marco de turbulencias extraordinarias, que no provoca solamente turbulencias geoestratégicas, provoca turbulencias en nuestra vida personal. En este momento la sensación que todos tenemos de que el mundo entero está cambiando a gran velocidad nos tiene muy estupefactos respecto a nuestras decisiones de vida. No tenemos claridad respecto a cómo hemos de orientar la educación de nuestros hijos o cómo hemos de orientar el dinero que hemos de ahorrar o cómo hemos de colocarnos ante el mundo. Vivimos en estado de perplejidad. Recordémoslo solo para hablar de España. España no es una ínsula que viva una peripecia al margen de eso. Está conectada con eso, ¿no? Pero ¿qué aporta de singularidad la particularidad española? La particularidad española
aporta una excepcional dificultad para entender que está mirando las cosas de una forma completamente equivocada. La democracia está roñosa. Yo creo en la democracia, firmemente, pero creo que es una herramienta que hay que reajustar, porque está roñosa. ¿Y qué es lo que está enroñando la democracia? La partitocracia radical, la colocación de los temas en el centro de un combate extremo entre posiciones que luchan por obtener la victoria del poder, pero que no resuelve necesariamente los problemas. La conquista del poder es la parte preliminar de cualquier acción política. Si no se conquista el poder no se puede hacer nada. Pero la política no se inventó para conquistar el poder. Se conquista el poder para poder actuar en beneficio de la sociedad. Cuando la conquista del poder se hace con el 99% de la energía de la acción política, pues asistimos a un fenómeno que en cierto sentido ve la sociedad con estupor y observa algo muy claro, que los problemas no se resuelven. Los problemas de fondo no se resuelven. Este gobierno está haciendo cosas que están proporcionando un resultado económico sensacional. Vamos, hemos de decir, si el Partido Popular estuviera en el poder con estos datos, pregonaría esos datos con enorme orgullo, aunque ahora regatea esto, todos sabemos eso, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que esto es así, sabemos nosotros que tenemos el desván abarrotado de reformas pendientes. La reforma de la Administración no se puede acometer porque sin acuerdo no se puede acometer, al desván. La reforma constitucional, si hubiera que hacerla, al desván. ¿Por qué? Porque no la podemos acometer, porque sin acuerdo es imposible. ¿De acuerdo? La reforma educativa, al desván. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de aparentar que resolvemos los problemas cuando sabemos que si no hay acuerdo no se pueden resolver. No se pueden resolver. No solo porque la matemática parlamentaria no lo permita, sino porque de facto no se pueden producir. El problema de la vivienda que nos está muy por encima de la capacidad de un gobierno, del PSOE y del PP. Cuando el PSOE presenta su plan, él presenta un plan estupendo, el PP un plan estupendo, los dos saben que son absolutamente incapaces de abordar un tema de demasiada envergadura, que requiere el acuerdo de municipios, comunidades autónomas, partidos, sindicatos, medios de comunicación, aventuras de generación, una generación que se afronta estos temas. La mirada de los problemas han adquirido una envergadura que desafía la capacidad tradicional de los partidos y que se burla un poco de su viejo recetario y que nos impone unos desafíos que necesitan acuerdo. No es que nosotros seamos mayores y que por eso hablamos de la transición. No. Hablamos de la transición lo mismo desde la izquierda que desde la derecha, los testigos de aquel tiempo, como comprometidos con transmitir un legado. Señores, sepan ustedes que los problemas a partir de una determinada envergadura son inabordables si no es con acuerdos. Nosotros lo vimos. Yo en su momento no lo creí. No creía lo que estaba viendo. Pero lo he visto y me veo en la obligación de comunicarlo. Señores, sepan ustedes que los problemas de la envergadura que hay se están burlando de las fórmulas que cada un partido ofrece. Cuando yo veo al PSOE, al PP, peleándose porque tu fórmula de la lucha contra la vivienda es la solución y la mía no, o el tema de la gestión de los flujos migratorios, que es un asunto que está desbordando la capacidad de gestión y que resulta un poco cómico el intento de los partidos de pelearse unos con otros porque tu fórmula no vale, la mía es la solución, están, como digo, mirando de forma equivocada la realidad de esta nueva sociedad, globalizada, interdependiente como nunca lo ha sido, con unos movimientos de velocidad inmensa a través de las nuevas tecnologías, que estamos todavía en el minuto 1 del partido tecnológico, el minuto 1 del partido, viene la inteligencia artificial y nos pilla con el viejo recetario del siglo XIX, con mi formulita y tu formulita, para ganar mi batalla del poder, para mantenerlo o para conquistarlo. Con todo mi respeto a las fuerzas políticas, con todo el respeto que merece la lucha por el poder, naturalmente, recordemos que estamos en un mundo que plantea problemas que no se van a poder resolver así, no se van a poder. ¿Por qué la gente vive con desafección, a pesar de que las cosas van bien? Porque pueden ir bien las cuentas del Estado, pero pueden ir mal las cuentas de los habitantes del Estado, porque plantean cuestiones que no se pueden abordar por la vieja formulación. Esta es, a mi juicio, la clave del problema. En el mundo entero, en cambio colosal, España, que tiene algunos problemas de envergadura, el tema territorial enorme, son temas inabordables sin acuerdo, inabordables. Lo saben las fuerzas políticas. Como saben que no los pueden abordar, al desván. ¿Os acordáis cuando hace unos años estamos todavía hablando del problema educativo? ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay problema educativo? No. ¿Qué pasa? Que ya saben que no se puede abordar
porque solo es posible con acuerdo y saben que no va a haber acuerdo, al desván. Esto es lo que tenemos que decir, lo que yo les digo a las fuerzas políticas cuando les veo. Digo, ya os estáis dando cuenta, respetamos vuestro esfuerzo, no se trata de que caigamos en la burda descalificación de la acción política, no. Necesitamos de la democracia y necesitamos de la política, pero colocaros de chip. No hay en este momento ningún hombre en la tierra que no se esté dando cuenta de que vive en un tiempo de cambio y esté tratando de colocarse ante ese tiempo de cambio. Estamos todos como tratando de ver cómo se sube uno a esa ola. No hay empresa en la tierra que no esté intentando adaptarse a este nuevo tiempo. Y la política vive como si estuviéramos en el siglo XVII, poseedora de una especie de bula para quedar manteniendo los códigos y el recetario antiguo. No, no es así, ya no puede ser. Con todos nuestros respetos y con toda nuestra necesidad de ello y de apoyo. Esto no. Y por eso los herederos de aquel legado, los que vimos la transición, los que vimos, decimos, señores, no caigan en la tontería de descalificarlo por principio. Sepan que viven en un país que les ha transmitido una bonita historia, que el mundo entero saluda con alegría. Se pueden resolver algunos problemas solo si hay voluntad, de acuerdo, si no, no. Si hay voluntad, se encuentran las fórmulas. Si no hay voluntad, no hay fórmula que sirva para nada, ninguna. La solución del problema del Consejo General del Poder Judicial no es acertar con la fórmula matemática, no. Si hay una voluntad, se da con la fórmula. Si no hay voluntad, no se da con la fórmula. Y las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo. Yo no hablo de un gobierno de coalición PP-PSOE, no. Pero saben que tienen que estar de acuerdo para muchas cosas. ¿Y por qué no se pusieron de acuerdo después de que el PP se pasa toda la campaña diciendo que todo su objetivo es derogar todo lo que haga el PSOE? ¿Cómo pretendes al día siguiente que exista un tipo de acuerdo? Tienen que entender que así no se puede seguir, que tienen que desarmarse, que la sociedad tiene necesidad de una actitud diferente. Pues muchas gracias, Iñaki. Juan José, tu diagnóstico de dónde estamos, dónde está España de cara a este 2025. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, España, ¿a dónde va? España no es un objeto que vaya en solitario por el espacio. España está en Occidente, España está en Europa y España sigue su curso. A ver, ¿y qué le pasa a Occidente? Miren, cuando hubo la crisis del año 2008, me pidieron que hiciese un pequeño estudio sobre lo que había pasado y llegué a dos conclusiones. Primera, la crisis financiera del 2008 no es una crisis mundial, es una crisis de los blancos, de nosotros, es una crisis de los blancos. Segundo, no es una crisis del mercado, es una crisis de mercaderes, es una crisis de personas, es una crisis de maneras de hacer, es una crisis de valores. Si se dan hipotecas a gente que no tiene capacidad de retorno, sobrevalorando los bienes dados en garantía, con unos avalistas que no se avalan ni a sí mismos, es lógico que aquella entidad financiera termine estallando. Por tanto, en Occidente, desde hace tiempo, tenemos un problema serio. ¿Qué problema es? Final de ciclo. Las civilizaciones son como las familias. Suben, están arriba y bajan. Y a nosotros nos ha tocado estar en la bajada de Occidente. Esto es así y es irreversible. Un diplomático sabe mejor que yo que para los ingleses Oriente era Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente. Porque el centro del mundo, ¿dónde estaba? Estaba en Londres. ¿Quién se atrevería a decir esto ahora? Por tanto, España está en una situación complicada, como está en una situación complicada todo Occidente. Y vienen mal dadas, no os engañéis. Pero en segundo lugar, está en Europa. ¿Y en Europa qué es lo que pasa? Hombre, Europa, efectivamente, ha sido el rovell d'ou de Occidente. Al fin y al cabo, Occidente es como Dios nuestro Señor, uno y trino. Es uno porque es Occidente, pero es trino porque es Europa, es Estados Unidos, Norteamérica y es Sudamérica. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Europa, hace bastantes años, escribió un artículo que se titulaba Pilatos era europeo. ¿Qué quería decir con esto? Pilatos se lavaba las manos
Y Europa se lava las manos. Se lavó las manos durante 3 años con un pacto de intervención en nuestra guerra civil, una guerra de pobres en la que nos matamos como conejos. Pero Europa se lavó las manos con la guerra de los Balcanes. Y se cometió, no quiero decir ni el nombre del país, la vileza, porque de alguna manera todos estamos implicados, de que fuerzas armadas europeas contemplaron impávidas en Srebrenica la muerte de más de 8.000 personas. Y en estos momentos, yo recuerdo cuando dan los americanos la noticia de que Ucrania iba a ser invadida. Hombre, se podía haber interpuesto una fuerza militar en la frontera y se hubiese podido disuadir. Y me dicen inmediatamente, el artículo 5 del Tratado de la OTAN lo prohíbe. ¿Y no prohibía también lo mismo en el bombardeo de Belgrado? No sé, luego hay un diplomático aquí que me puede corregir. Digo lealmente lo que pienso. Por tanto, Europa tiene también un problema. ¿Quién era aquel, no me acuerdo del apellido, el secretario de la OTAN que dijo con respecto a la guerra de la Ucrania? Nosotros participamos, pero no somos parte beligerante. Nos lavamos las manos. Es decir, Europa se lava las manos y, por otra parte, es absolutamente incapaz de hacer una cosa sin la cual su presencia en el mundo va a ser absolutamente ilusoria. Federalizarse en 2 ámbitos. 1, en la política exterior y 2, en la defensa. Porque quiero decir una cosa que la gente de mi generación aún la dice. No hay derecho sino una violencia legítima que lo respalde. Vuelvo a repetir, hay una violencia legítima. Sin violencia legítima no hay orden jurídico posible. Bueno, pues esto Europa tampoco lo hace. Es decir, que todos los problemas que tenemos en estos momentos en el mundo no son España, está Occidente, está Europa y estamos nosotros. Suscribo lo que han dicho mis compañeros. Económicamente, solo añadiría una cosa que me decía Antón Costas, que antes la comentábamos, que cuando la crisis del 2008, él se quedaba admirado de la capacidad de exportación y de buscar mercados que tenían los pequeños y los medianos empresarios españoles. De todas partes. España es un buen país y, efectivamente, con una buena economía. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, pues lo que ha dicho de una manera perfecta al final de su intervención Iñaki. Tiene un problema de gobernanza. Y tiene un problema de gobernanza ¿por qué? Sencillamente porque los partidos políticos nos han secuestrado. Miren ustedes, se dice que en la primera restauración murió por un hecho que era el caciquismo. El caciquismo, que en cada partido judicial, también en los de Mallorca, había un señor que era que más o menos el que feia y desfeia. Y daba, quitaba, apoyaba un partido, apoyaba a otro. Y ahora lo sostengo yo. No se crean ustedes que tengo mucho éxito, pero lo digo. El régimen actual es un régimen de caciquismo, pero de caciquismo orgánico. ¿Qué quiere decir de caciquismo orgánico? Que el cacique es el partido político. Y me voy a mojar. ¿Cuál era el partido político orgánico en Cataluña de cacique? Era Convergencia. Y en Galicia, el PP. Y en Euskadi, el PNV. Y en Andalucía, el PSOE. Y en Extremadura, el PSOE. Y vayan ustedes pensando, caciquismo puro y duro, en manos de unos partidos políticos de hoja perenne que se renuevan por cooptación, que no tienen más oficio que este. Porque, en definitiva, y termino ya mi intervención, están los problemas generales, los de Occidente, que nos van a afectar, por supuesto que sí, los de Europa. Se ha hablado, con toda la razón del mundo, del sistema de seguridad social, del estado de bienestar que tenemos. Se van a tener que hacer muchísimas cuentas para mantenerlo. Porque una de las razones por las que los manteníamos, ¿cuál era? Que es que la defensa la pagaban los americanos. Y los americanos la han pagado mientras les convenía, como es natural y lógico, no los estoy criticando, mientras la OTAN era su artilugio. ¿Ahora para qué la necesitan? Ya no hay Pacto de Varsovia. Ya no la necesitan. Si su eje ya no está aquí y ya no está en el Atlántico, está en el Pacífico. Y su enemigo es China. Y es el tema de Formosa.
De la misma manera que se desplazó el mundo del Mediterráneo al Atlántico, ahora del Atlántico se ha desplazado al Pacífico y se acabó la historia. Por tanto, nos afectará esto. Y en el ámbito interno es donde sería más fácil. Seguramente, sin duda, que se recuperase un poco, también se ha dicho antes, el espíritu de la transición. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué funcionó la transición? Y no quiero quitar mérito a una persona a la que admiro y quiero, que era Adolfo Suárez, ni tampoco a la intervención que hizo Juan Carlos y a los muchos que intervinieron. Pero la transición fue posible por el miedo. El miedo que teníamos todos a repetir la brutalidad de la guerra civil. Hemos perdido el miedo. Y como dice el poeta, hemos vuelto donde solíamos, a la falta de acuerdo y a este espectáculo verdaderamente chabacano, que yo creo que verdaderamente no hay nada más triste y más vil que ver un debate del Parlamento español semanalmente, con la oposición de los dos grandes partidos. Dicho en catalán, els hi tindria que donar vergonya. Bueno, vamos a empezar un poco por el tema interno. Se ha comentado un poco la admiración, ¿no?, por este espíritu de la transición. De allí surgieron unos gobiernos con unos partidos con gran fuerza para poder llevar de manera casi monocolor esos gobiernos. Hoy estamos en el 2025, ese escenario ha cambiado absolutamente. Tenemos la obligación de hacer gobiernos de pacto, porque no hay mayorías absolutas. Esto nos está conduciendo a una situación novedosa que no se había practicado nunca en España. Algunos están viendo en esas cesiones, en esos pactos, un desmoronamiento de muchos principios. Otros, los que ven en positivo, están viendo una desinflamación de lo que había ocurrido en Cataluña, Bildu participando en los presupuestos del Estado y no acompañando a otro tipo de sucesos o apoyo a soluciones violentas. ¿En qué manera valoráis también esta dificultad del presente, ¿no?, de tener que acometer estos gobiernos multicolor, aparte de los grandes principios que decís que hay que pactar, ¿no?, hay que pactar los grandes partidos, los grandes ejes, pero luego está el gobierno de cada legislatura? Esto se ha complejizado. ¿Hay cosas en positivo, cosas en negativo? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, lo primero es que tenemos que ver cómo somos. O sea, España a mí me parece que es un país que está probándose un traje delante del sastre, se pone de puntillas para parecer más alto, mete tripa, saca tal, y cuando le dan luego el traje le tira de la sisa, le tira de la costura y tal, porque no quiere ver cómo es. España no quiere ver cómo es. España está enamorada de un país, pero no quiere ver cómo es. España o ve el conjunto y no ve las teselas que componen el mosaico, o se ensimisma las teselas y no ve el cuadro general. El Parlamento que nosotros vemos está compuesto por los señores elegidos libremente por ciudadanos que votaron, todos ellos libremente, bajo el amparo de la Constitución. Todos ellos partidos representando formaciones legalmente constituidas. Ese es el cuadro. Señores, eso es lo que somos. He aquí la foto de nuestra realidad. No me gusta, pues no tenemos otra. Una vez que esto está así, les invito a ustedes a que empiecen a hacer juegos malabares para ver cómo salen las cuentas. Estás sosteniendo en este momento el tinglao la convicción de que todos tienen, de que el otro está igual de bloqueado que tú. Todos están bloqueados en cierto sentido. Y solo se supera el bloqueo por unas miradas de más envergadura. El PSOE se consuela pensando lo lioso que está el asunto para el PP, que solo podría torear si se suma Vox, que no quiere. Y el PP está viendo que no le salen las cuentas al PSOE, pues de tal. Al PNV le consuela que Bildu no podrá pactar con ellos. A Junts el lío que tiene Esquerra, Esquerra el lío que tiene Junts. Cada uno de ellos se consuela viendo, el otro día me dijo una persona amiga mía del PSOE, dice, cada vez que me cabreo con Pedro, le miro a Núñez Feijóo y me tranquilizo. Decía, en el PP te dice lo mismo. Cada vez que le veo las pegas a Núñez Feijóo, veo al Sánchez y tal. Estamos haciendo ese juego. Es un juego a la defensiva. Todo un país a la defensiva. Los motores de actuación es lo que yo he hecho falta. Mira,
Cuando estaba Sánchez disputando la Secretaría General del PSOE con Marina, y entonces en la radio nosotros decidimos no jugar a favor de nadie porque queríamos que fuera el escenario así. Yo en el fondo de mi corazón quería que ganara Eduardo Madina, se lo he dicho a él y también al otro. Porque Eduardo Madina tenía un plan de un shock de modernización del país. Un poco como las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Él tenía un programa muy fijado en unas líneas de acción muy concretas de transformación, transformadoras. Parecía como que estuviera mirando menos a la disputa que al proyecto. Luego al final perdió. Pero yo veo que cada una de las fuerzas políticas está ahora medio jugando a acomodarse en el traje que le tira de la se le tira por allá, porque a este le queda todavía el traje peor. Y a este le queda el traje peor. Pero por ese procedimiento estamos en cierto sentido bloqueados. Pero yo, de todas maneras, y no por escaparme de España, me resulta imposible seguir mirando lo que ocurre sin observar la magnitud del fenómeno en el que estamos ahora mismo inmersos. Estamos metidos en un fenómeno de enorme envergadura. Ya un día descubrimos que un trabajador de Oklahoma no podía pagar la hipoteca y vimos que se arruinaban millones de personas en España y se cerraban miles de fábricas. Aprendimos lo que era la globalización en nuestros propios bolsillos, en nuestro puesto de trabajo. Una vez que hemos aprendido eso, ¿cómo lo vamos a olvidar? Yo ya no puedo olvidarlo. Y cuando veo todo lo que está ahora ocurriendo, sí comento lo que acabo de comentar de España, pero no puedo evitar ver en qué tipo de lío estamos. Europa está, como ha dicho Juan José, está metida en un jardín verdaderamente celestial. Pero observe cómo se interpreta esta paradoja. China es comunismo liberal, vale. Estados Unidos, democracia imperialista, vale. Francia, república coronada. España, monarquía republicana. Y resulta que hemos inventado en Francia la internacional nacionalista, que ya es el colmo de los colmos, ahora que se puede inventar el patriotismo europeo. Pero vamos a ver. ¿Hay ciudadano normal que pueda entender este lío? Bueno, pues cuando estamos en el medio de este lío, con dificultades de entender las cosas, pues yo creo que sería conveniente que se hicieran humildes aceptaciones de impotencia. Es decir, señores, yo reconozco humildemente mi impotencia para abordar la magnitud de este problema. Ahí es donde viene el espíritu de la transición. Yo también. Sumamos impotencias porque en el lío este que hay y con la dificultad que nos presenta este Parlamento tan heterogéneo, es un poco tonto este juego de gorigoris y de grandes voces de tenores armando lío y, en fin, encendiendo la sociedad y enfadando más a todos cuando sabemos que estamos bloqueados. Hagamos un humilde acto de tal. Y no quiero introducir otro elemento que es el más gordo de todos, que para mí es el demográfico. Que estamos, como estamos en el mundo es una bola así, llena de gente, cada vez con más gente. La mitad pobre del mundo es una guardería. La mitad rica del mundo es un asilo. El mundo del sur está lleno de críos que no tienen futuro, o dicen no tenerlo. Y el mundo está lleno de gente mayor. Estamos en el medio de unas tensiones de todo tipo. Volviendo a nuestro país, porque hay que actuar, ¿sí? Think global, pero do local, tenemos que actuar aquí. ¿Qué podemos hacer actuando aquí? Aportar a todos, señores, no enciendan más fuego del que hay. No enfermen más al país. No echen a pelear al país, que como ha dicho Jorge, no está en la calle viviendo la tensión que ustedes transmiten. Hagan el favor de serenarse, reconozcan humildemente que dada la configuración del actual Parlamento tenemos que gobernar con juegos que no son seguramente los que hubiéramos querido. Porque como dicen, no, está traicionando su programa electoral. Cuando uno no gana por mayoría absoluta, su programa electoral queda traicionado cuando hace el programa de gobierno, que lo pacta con otro, y ahora es otro diferente. Luego encima, si llega a gobernar, como le pasó a Rajoy, entonces descubre la realidad y también lo cambia. Pero aceptemos de verdad, dejemos de hablar como hablamos, dejemos de insultar como insultamos, dejemos de llamar inútiles a los demás como les llamamos. Cuando sería más humilde que dijéramos, el mundo está en un gran problema. Estamos viviendo en el medio de un mundo muy problemático. Somos un fantástico país. Tenemos unas capacidades extraordinarias. Pero en este momento no estamos en condiciones de librar las grandes mayúsculas que decimos. Hablemos en minúscula. Dejemos de hablar en letra gótica. Hablemos entre nosotros, pactemos, acordemos, vivamos lo mejor que podamos esta amargura de esta dificultad de época y no nos empeñemos en ir resolviendo a cabezazos problemas que sabemos que no podemos resolver.
Eso sería para mí la principal moraleja. No podemos ahora mismo. El Parlamento no permite demasiadas otras filigranas, no permite otras demasiadas filigranas. Este es el juego que hay, vale, no me gusta, a mí tampoco, bien, dígame usted cuál le gusta. Un acuerdo PP-PSOE, de acuerdo. O sea, el PP llega a las elecciones del 23 del año 23 diciendo que todo su objetivo es derogar todo lo que ha hecho el PSOE y al día siguiente decimos que por qué no se ponen de acuerdo. Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo si están planteándose las cosas de esta manera tan radical? Así que yo opino que España es un gran país. Cuando ha tenido un gran proyecto, ha asombrado al mundo por su capacidad de hacer. Lo mismo da que sean los Juegos Olímpicos que la transición democrática. Intentemos ver si podemos poner eso en común, que no lo creo, porque se han encabritado muchísimo las cosas. Y porque hay algunos asuntos que son de gran importancia, el problema territorial, etcétera, donde tenemos asuntos mayúsculos, que solo se pueden resolver o no si nos ponemos juntos a intentar ver cómo resolver. Esa sería mi historia. Así que bajemos el tono. Dejemos de prometer lo imposible. Un día me dice Rosa Díaz, aquella que me dice, yo, en cuanto gane las elecciones, mañana me cargo el concierto económico vasco. Le dije, pues mira, llámame que no me lo pierdo, ¿sabes? O sea, tú ganas mañana las elecciones, pero ¿por qué decimos cosas que sabemos que no vamos a poder hacer? Di que quieres pelear para que se acabe, pero ¿por qué habláis así? ¿Por qué prometéis eso? Entonces yo veo a la gente enfadándose. Yo vivo en el centro de Madrid, lo llaman ahora el Madrid Distrito Federal. Se ha elevado muchísimo la temperatura de la convivencia. Todavía no hay problemas. Se ha elevado mucho la temperatura de la convivencia y me parece muy irresponsable que la gente esté azuzando cosas cuando saben que están tocando materias que en última instancia están, por desgracia, fuera de sus posibilidades en este momento histórico. No en todos los momentos históricos se resuelven todos los problemas. Aceptemos humildemente que somos a veces somos el eslabón de una cadena que hasta aquí nos deja y hasta aquí dejamos, que no nos va a ser dado la solución de los problemas del universo durante nuestro tramo de vida. No vamos a poder. Aceptemos jugar nuestro papel de una manera más humilde, más racional, más solidaria y más consciente de las cosas. Yo quisiera tomar... ¿Puedo? Sí, sí. No, esto es un coloquio de conversación. Algo que ha dicho Iñaki, ¿no? Y que estoy plenamente de acuerdo. Este es un gran país. España es un pedazo de país y no somos conscientes a veces o no queremos reconocerlo como tal. Tenemos un problema serio de autoestima. Esa autoestima que les sobra a los franceses por todos lados, aquí nos falta. Y hay que ver, fijaos solo lo que se ha hecho en los últimos años. España ha pasado de ser una dictadura a una democracia, de un país centralista a un país descentralizado, de un país que recibía ayuda exterior a un país que la da, de un país que emigraba a su gente porque no tenía para comer a un país que recibe inmigrantes, a un país que era ñoño, que era clerical, a un país muy abierto y muy progresivo en el plano social. Hemos cambiado, es decir, le hemos dado la vuelta como un calcetín y eso no es fácil hacerlo. Eso es lo que ha levantado una ola de admiración en el mundo de la que yo creo que aquí no somos suficientemente conscientes y tenemos que serlo. Porque hay una cosa que se llama patriotismo, que no está de moda y que hace falta. Hace falta hablar de patriotismo, hace falta hablar de nuestro país con orgullo porque es un pedazo de país. Es la frase aquella famosa, ¿no? ¿De quién era? De Bismarck, que decía, es el país más fuerte del mundo porque... Se quieren suicidar y no pueden, ¿no? No, porque los españoles llevan siglos tratando de destruirlo y no lo han conseguido. No pueden, sí. Eso es. Y seguimos tratando de cargárnoslo y no. Hombre, yo creo que tenemos dos problemas muy serios en este momento. Los grandes problemas no se pueden resolver en un plazo de 4 años de una legislatura y sin hablar con otros. Hay que hacer programas a largo plazo. Yo cuando digo a veces el rey de Marruecos o el papa de Roma tiene ventaja cuando habla con nosotros porque te está esperando no está 4 años, está esperando el momento en que te ve débil y entonces es cuando organiza la Marcha Verde, ¿verdad? Cuando se está muriendo Franco. Entonces, el problema de la vivienda, como tú decías, no se va a resolver en 4 años. Hace falta un gran pacto de Estado. La educación exige un gran pacto de Estado. Hoy en día los grandes problemas, eso es a nivel local, ¿no? A nivel internacional, los grandes problemas que enfrentamos de sanidad, de cambio climático, de terrorismo internacional, de pobreza. Si usted tiene 2.700 euros en el bolsillo, pertenece al 50% más rico de la humanidad. Eso no hay quien lo mantenga.
El mundo es profundamente injusto. La época de las migraciones solo está empezando, pero ningún país será capaz de resolver esos grandes problemas por sí solo. Hace falta cooperación. Y en este momento, desgraciadamente, no se dan las condiciones, ¿verdad?, para que americanos y chinos, por ejemplo, se pongan a hablar, igual que no se dan las condiciones para el que el PP y el PSOE se puedan poner de acuerdo en una educación que sirva para que nuestros niños no tengan las malas calificaciones que tienen los informes de PISA y que llevemos 7 leyes de educación, o 8, ya no sé cuántas llevamos, ¿verdad?, desde el inicio de la democracia. Otro problema que tenemos es que los partidos se han adueñado de la democracia. Tú creo que hacías referencia a ello. En este momento los partidos atienden a sus intereses y no atienden a los intereses de la gente que les vota. Y eso produce una desafección. La gente se aleja, la gente dice, esta gente no me arregla mis problemas. Mi problema es la vivienda, mi problema es el desempleo, mi problema es llegar a fin de mes. Y estos están aquí peleándose en unos debates de un nivel intelectual bajísimo y de un tono, además, bastante ordinario en muchas ocasiones. Y eso produce desafección y produce distancia. Y la gente dice... Ahora, es verdad que dentro de esto, y vuelvo a lo de antes, que somos un pedazo de país y que nuestros problemas son compartidos también, más allá de las fronteras. El otro día, J.D. Vance, este vicepresidente de Estados Unidos, hizo un discurso en Bruselas que ha levantado un escándalo, donde dijo algunas cosas que son muy incómodas y que además son muy peliagudas, y yo voy a mojarme y lo voy a decir aquí. Él dijo, el problema de Europa, en esto no estoy de acuerdo, el problema de Europa no es Rusia en este momento. Hay una Rusia expansiva, me gustaría luego hablar de eso porque lo de Ucrania tiene que ver con lo que decía Iñaki hace un rato, que estamos en un cambio de ciclo geopolítico. Lo de Ucrania forma parte de algo mucho más complejo que tiene su origen en el fin del sistema geopolítico que se inicia en el año 45 y eso es importante entenderlo. Pero... ¿a dónde iba yo ahora? Me he ido santo al cielo. El problema no es Rusia ni China, dijo. No, el problema es ustedes. No, lo que decía Vance, ¿no? Lo que decía Vance. El problema es que la democracia en Europa está fallando. ¿Y por qué está fallando la democracia en Europa? Decía. Dice, porque a ustedes se les llena la boca hablando de libertad de información, de libertad de expresión y la coartan cuando no les conviene. La coartan. Él barría para casa, ¿verdad? Los grandes gigantes de la comunicación, las grandes plataformas, ustedes controlan contenidos. Hombre, el discurso del odio, ¿cómo lo vamos a...? Pero ustedes lo hacen. Se atreve a hablar un señor que representa sí, a un señor. país en el que pasó lo del Capitolio y les han perdonado a todos. Sí, sí. ¿Cómo se atreve ese señor a decir lo que dijo Múnich el otro día? Bueno, ¿cómo se atreve? Y no estarás de acuerdo y te parece que todavía puede ser peor el vicepresidente que el presidente. Y es de verdad, ¿eh? Pero dijo otra cosa, dijo, porque ustedes ponen barreras a la gente que vota partidos que a ustedes no les gustan. Y la gente que vota esos partidos tiene el mismo derecho que usted a que su opinión sea tenida en cuenta. Claro, decir esto... Un señor que se en ha negado a Suiza, aceptar el resultado al lado de una Alemania, donde está apoyando a la extrema derecha alemana en este momento, no es que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque demuestra el divorcio profundo que se está produciendo en este momento, no ya también en el plano cultural, no ya en el de la verdad de la defensa o del sombrero nuclear o de todo esto, sino en el plano de la cultura entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa que siempre hemos pensado, estamos cerca uno de otro. Mentira. Yo he estado allí, he vivido varios años de mi vida, somos muy diferentes americanos y europeos. Los americanos dicen, hombre, les han sacado ustedes las castañas del fuego en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Mire usted, en la Primera Guerra Mundial tardaron 3 años en meterse en guerra. Eso cuando hundieron, no Lusitania, sino después, cuando empezaron a hundir otros barcos. En el año 17 se meten. Y luego, cuando acaba, no se quieren meter en la Sociedad de Naciones. Wilson no quiere entrar en la Sociedad de Naciones. Y en la Segunda Guerra Mundial no entran cuando comunistas y nazis se reparten Polonia o cuando se entrega a los Sudetes a Hitler. Entran cuando les zurran en Pearl Harbor y entonces deciden que hay que luchar contra el eje. En este momento Trump ha llevado eso a la máxima. Dice, mire, ustedes no me sirven. No me sirven porque ustedes como potencia militar no son nada. Y como potencia política es que no les veo. Cuando Hillary Clinton se presenta en el Senado y tiene que ser aprobada por el Senado como secretaria de Estado, hace un discurso de 70 páginas que yo me estudié a fondo y no cita una sola vez a la Unión Europea. No ven a Europa. Pero es que en este momento tampoco cuentan con nosotros para el futuro de algo que sí nos vamos a jugar nuestro futuro, que es en el acuerdo que se puede hacer sobre Ucrania. Y en ese momento ahí nos dejan fuera. ¿Por qué? Porque Ucrania es una pieza en un canje de una operación mucho más amplia de separar a Rusia de China. Cuando Nixon
¿verdad?, en los años 70, quiere separar a la China, que era el socio menor de la coalición con Rusia, del acuerdo, de la cercanía, lo hace con aquella diplomacia del ping-pong de Kissinger y le entrega a Taiwán a cambio. Yo te reconozco que tú, China, eres la única China, yo te doy el asiento permanente en el Consejo de Seguridad y a cambio renuncio a Taiwán. Y ahora, lo que está tratando Estados Unidos, lo que está tratando Trump, que no es ninguna tontería, es decir, voy a separar a Rusia de China porque yo veo un conflicto futuro en el horizonte con China. Y como veo, tengo que separar a Rusia. ¿Y qué le voy a hacer a esto? Le voy a hacer un regalo. Como decía yo el otro día, escribí un artículo que decía, si no estás en la mesa de negociación, acabas formando parte del menú. Y eso es lo que le va a pasar a Ucrania en este momento. Por eso esta guerra forma parte de algo mucho más amplio, que es lo que decís estamos al final de un periodo histórico que empieza en el 45 y que llega hasta ahora, y que Trump acelera, que se derrumba con la entrada de Rusia en Ucrania porque entiende que los grandes países no están sometidos a las mismas reglas que los demás, pero ese argumento de seguridad nacional que Rusia ha utilizado en Ucrania es exactamente el mismo que Trump en este momento está defendiendo para comprar o quedarse con Groenlandia, para decir que Canadá tiene que ser el Estado 51 o para exigir que le entreguen el Canal de Panamá. El sacrosanto interés de la seguridad nacional. Y es el mismo que China utiliza para... Es decir, estamos en un mundo donde está todo cambiando muy deprisa y como todo cambia muy deprisa tenemos dificultad en entender lo que está pasando. Pero vamos a un mundo donde el pez grande se come al chico, donde las grandes potencias van a imponer su ley y vamos a una política de zonas de influencia que es más propia del siglo XIX que del XXI. Y ese es el mundo al que estamos abocados. Y en ese mundo, España lo que tiene que hacer es buscar una mayor aproximación al centro europeo, tener voz, tener más capacidad de influencia. Y a mí eso me indigna, porque tuvimos una política exterior con Felipe González y la tuvimos con Aznar, aunque fueron muy diferentes una de otra, y hemos dejado de tener una política exterior que sepa proyectar qué queremos, dónde queremos ver a nuestro país de aquí a 10 o 15 años. No existe. Se perdió con Zapatero, siguió perdido con Rajoy y sigue sin existir ahora. ¿Dónde queremos ver a España? Y si no sabemos dónde queremos ir, es imposible crear la ilusión colectiva que mueva a la gente a empujar en esa dirección. Y nosotros, la cuarta economía de la eurozona, que han tenido los británicos, teníamos que pesar muchísimo en Bruselas, como pesamos en el pasado. Y como hemos dejado de... A mí me duele ver que en este momento Polonia o Países Bajos tienen más influencia en Bruselas que tenemos nosotros. Porque lo que pasa en Bruselas, como también decíais antes, nos acaba influyendo. La política exterior ya no es algo diferente a la interior. Una decisión que se toma de un banquero que quiebra allí acaba produciendo de aquí el problema de verdad y la crisis inmobiliaria y la crisis del copón en el año 2008. Estamos interconectados, somos interdependientes y eso es lo que tenemos que entender. La política exterior forma parte de nuestra vida diaria y si queremos que nuestra vida diaria mejore, tenemos que ser capaces de influir en los centros de poder del exterior. Amén. Mirad, Muy bien. mirad, un momento, por favor. Sí, sí. Vamos a ver, yo cuando escucho la exaltación de lo excelente que es España, lo escucho no solamente con adhesión, sino incluso con un punto de emoción. Ahora bien, entonces me digo, siendo esto así, ¿cómo es posible que la situación agónica que vive España en este momento no se corresponda con esta realidad que existe? Porque vamos a ver, he hablado de Occidente, he hablado de Europa, pero esta situación agónica yo no la veo en Italia, yo no la veo en Francia, con la misma intensidad. Algo hay en España que crispa especialmente. Miren, yo estoy seguro que aquí, entre ustedes, deben haber pequeños empresarios o grandes empresarios con compañías mercantiles. Yo les pido que reflexionen en lo siguiente. Imagínense ustedes que tienen una compañía mercantil con otros socios y que uno de los socios, que tiene el 20% del capital, solo piensa en separarse de la sociedad. Y que le den su gota de liquidación. Y la sociedad funciona. Y la sociedad es una buena sociedad. Pero hay un tío que por la razón que sea, que normalmente no es de aquí, ni de aquí, sino que es de aquí. No es ni de la cabeza ni de la cartera, es del corazón. Porque no puede soportarlo. Pues bueno, esto, mis queridos amigos, es lo que pasa en España. Miren ustedes, decían los romanos que para que haya un contrato, para que haya una comunidad, lo primero que hay que tener es affectio societatis. Es decir, querer hacer algo en común.
Incluso un matrimonio, si me apuran. Si no hay la voluntad de hacer algo en común, no hay comunidad, no hay sociedad. Si no hay comunidad y no hay sociedad, no hay solidaridad. La solidaridad es una consecuencia de esto. Y yo les digo lo siguiente, en España hay una parte de España que no tiene sentido de pertenencia a España, que no ve a España como una comunidad de la que ellos formen parte de una manera plena, que cuestionan la solidaridad con España. Esto, si me permiten la expresión, es muy jodido. Esto es muy gordo. Miren ustedes, en un libro de síntesis histórica de José Luis Comellas, un catedrático, decía, a comienzos del siglo XX, España tenía 4 problemas. El problema militar, el problema agrario, el problema religioso y el problema catalán. De los 4, los 3 primeros o se han resuelto o se han desvanecido. Sigue el problema catalán, que no es el problema catalán, es el problema de la estructura territorial del Estado. Hay unas partes de España, y no estoy diciendo, esto no es una historia de buenos y malos, cada cual piensa lo que quiere, no, lo que quiere no, lo que puede. Cada cual piensa lo que puede y funciona según sus intereses, pero esta es la pura realidad. Y les voy a decir, no me voy a extender demasiado, pero sí quiero ser muy concreto. Años 30, hay un pacto que se llama el Pacto de San Sebastián. ¿Quiénes pactan? La izquierda. El Partido Socialista no fue a título personal indalecio, pero luego ratificó no solo la ejecutiva del PSOE, sino la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. Quizá de todos, el único que no lo veía claro es el único que de verdad era marxista y el único que de verdad sabía de esto, que era Julián Besteiro. Pero bueno, ¿y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue la República. Y en estos momentos, yo he defendido por escrito muchísimas veces que estamos viviendo un segundo pacto de San Sebastián. Y esto es lo que produce la desestabilización actual de la vida política española, que es el pacto entre el Partido Socialista y los nacionalistas. Puedo estar equivocado, pero si no lo dijese, no sería leal con ustedes. Esto para mí es el problema fundamental. Hombre, y tampoco una blasfemia no es, porque estoy seguro que Felipe González no lo vería tan mal lo que estoy diciendo. Y desde luego yo estoy absolutamente convencido. Miren ustedes, en todas partes cuecen habas, por supuesto que sí. O sea, no pensemos que nuestra historia es un desastre absoluto y la de los demás es una cosa angélica. Piensen ustedes en Francia. ¿Qué hizo Francia en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hizo la derecha francesa en la Segunda Guerra Mundial? Inhibirse absolutamente respecto al ataque de Hitler, lavarse las manos y no intervenir para nada. Francia se desplomó. La extraña derrota, decía Marc Bloch, que tuvo la dignidad de participar luego en la restauración, perdón, en la resistencia y fue muerto, el mejor historiador de su época en Francia. Y es lo mismo que decía Chávez Nogales en un libro que escribió en aquella época. Y bueno, pero en Francia, oiga, el sentido de pertenencia existe, no se cuestiona, digamos, el ser nacional. Y aquí tenemos esto. ¿Cómo se puede solucionar? No tengo ni idea. Ahora, lo que sí les puedo decir es lo siguiente. No somos un país especial, somos un país espléndido. Tenemos muchísimas cartas en la mano. Seguramente no será la única causa que impide que todo esto fructifique, pero sí sostengo con absoluta convicción que la causa fundamental en estos momentos que crispa la vida política española hasta llegar al agravio, al insulto y al escarnio es la existencia de unos partidos nacionalistas que, en connivencia con el Partido Socialista, sencillamente pervierten la vida política española. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque sencillamente quieren irse. Y para que no engañar a nadie, porque ustedes evidentemente ni me conocen ni me han leído, no se crean que yo soy un españolista cerrado, que digo, a sangre y fuego. No, no. Yo desde el año 2008 escribí un libro que se titulaba España desde una esquina, que el subtítulo es Federalismo o autodeterminación. Es decir, yo no quiero para nada que los que no quieran estar se queden a la fuerza. Ahora, yo lo que no quiero es que si se quedan nos perviertan al resto.
Es decir, yo estoy en contra de una financiación singular. ¿Por qué razón? Los que históricamente la tienen, respetada de ser. Sí, por supuesto. Eso sí, las cuentas hay que hacerlas bien. Y en un Estado bien constituido las cuentas no se tendrían que pasar delante del Gobierno, sino delante del Senado, para que todos los españoles pudiésemos saber si dentro de las cuentas del cupo se mete el restablecimiento de una carretera o se mete la sanidad de una determinada comarca. Pero, por tanto, oiga, no estoy aquí defendiendo la unidad sacrosanta. Sacrosanto no hay nada en política. Yo lo que digo es que tiremos para adelante, que tenemos un país espléndido. Ahora bien, que si seguimos por este camino, de que si ahora tenemos que ceder el control de las fronteras aquí, que si ahora tenemos que hacer esto allá, vuelvo al ejemplo de la sociedad y ya me callo. Si en una compañía mercantil uno de los socios quiere irse, termino otra vez en catalán, bon vent i barca nova. Bueno, otro de los factores que ha irrumpido con fuerza y que no solo en España, sino en el conjunto mundial, es las fuerzas de la ultraderecha, ¿no? Están avanzando. Y es uno de los asuntos que muchas veces se reconoce una cierta impotencia, cómo abordarlo, no solamente en la esfera política, también incluso en la esfera informativa, en muchos ámbitos, ¿no? Cómo abordar este fenómeno. ¿Sois favorables a la imposición de estos cordones sanitarios? ¿Creéis que al final son contraproducentes? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, vamos a ver, no sé, después de oír a Juan José, ojalá fuera el único problema, Juan José. El problema es que no tenemos en común nada. No sabemos todavía si enorgullecernos o avergonzarnos de la aventura americana. No sabemos todavía si avergonzarnos o enorgullecernos del tiempo del Imperio Español. No sabemos si avergonzarnos o enorgullecernos de nada. No sabemos si los 7 siglos de presencia del Islam forman parte de nuestra historia o es un paréntesis que se acabó. No es que tengamos ese problema. Tenemos hace mucho tiempo una gran dificultad de poner cosas en común. Y la dificultad de establecer un medio acuerdo está relacionado con lo que has dicho tú, pero con que hay otra parte de la sociedad que si pudiera volaría el Estado de las autonomías. Ellos si pudieran romperían tal, pero otros si pudieran romperían el Estado de las autonomías. Otros establecerían una España federal. Es que no tenemos articulado, no ya un plan frente al cual hay esa dificultad que tú señalas. Es que no hay un plan compartido, no hay un plan compartido. Unos quieren esto, el confederalismo. Otros un federalismo que no se ha terminado de explicar muy bien en qué consistiría. Otros quieren un recentralismo. Otros quieren la voladura del Estado de las autonomías. Sobre esa dificultad de poner cosas en común, adquiere una especial gravedad lo que tú has dicho. Quieren muchas cosas. El problema es si pueden. Hoy no pueden. Otros quieren volar el Estado de las autonomías. Quieren, pero tampoco pueden. Otros, todavía se trata de eso lo que te digo. Quieren lo que quieran, pero estamos en cierto sentido bloqueados. Y la presencia de la extrema derecha en el mundo, yo no soy en modo alguno partidario de ningún tipo de cordón de nada. Yo al partido político, yo me he puesto claramente en contra del partido político Vox, porque cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos, era un joven adulto, director de Radio Sevilla, un señor profesional, y esto a mí me suena muchísimo. O sea, me suena muchísimo y no me gusta. Pero nada de nada. Es decir, creo que la transición se hizo para acabar justo con eso. Pero sí señalo que no estoy de acuerdo con que se hagan cancelaciones de nada. Hay que convivir. Bueno, otra cosa es que yo no pactaría en mi vida con ello. Todo lo que está representado en el Parlamento representa a ciudadanos que han votado libremente. Todos ellos tienen derecho a... Ningún partido llega al Parlamento con una autoridad limitada. Todos tienen la misma capacidad. Yo no estoy a favor de que se haga ningún tipo de línea de ese tipo, aunque yo, para mí personalmente, tengo yo mis límites en mi vida, cosas que yo no haría, pero yo no estoy dispuesto a decidir que otros no pudieran hacer. Pero el tema este de la presencia de la ultraderecha en el mundo se ha convertido en un problema verdaderamente claro y serio que está terminando por familiarizarse. Cuando ha dicho Jorge que el señor Vance el otro día en Múnich dijo esto, que tenía en parte razón, yo es que a un señor que se ha negado a aceptar el resultado de unas elecciones,
no le reconozco ni un segundo, ningún derecho a que diga ni una sola palabra de democracia. Y a mí no me da ninguna lección de nada ese señor. Por cierto, quiero decir, atención a este hombre, porque claro, el señor Donald Trump va a estar 4 años, no puede estar más. Ya estuvo 4 años antes. En Estados Unidos solo se puede estar 8 años. Estuvo 4. No fue reelegido, de manera que ahora solo puede estar 4. Tiene 78 años. Este hombre que tiene 40 es el que está soplando el viento. Trump no fue el que trajo el viento que nos preocupa. Había un viento que circulaba en el que estaban señalizándose muchas cosas. El miedo de los blancos que están perdiendo capacidad adquisitiva, el empobrecimiento de parte de la población, la inquietud ante fenómenos de identidad que le estaban alterando las cosas, un mundo que parecía romperse, el feminismo, la tal, el trans, las inmigraciones. Entonces, con Trump cristaliza un pensamiento que venía. Y cuando Trump se vaya, seguirá circulando ese pensamiento que cristalizará en Vance o en otro. Por eso me parece que es importante, porque están dominando el mundo, lo cual me parece muy bien, porque no tenemos manera de evitarlo. Les agradeceremos que no nos den lecciones de democracia, que sabemos que van a imponer la ley de la fuerza, porque ya hemos aprendido eso, ¿eh? Se hace lo que se hace si se puede hacer. Rusia se queda con Crimea porque puede, y ya está, y el mundo se para, ¿eh? Israel hace lo que le da la gana en Palestina porque puede, si no, no lo haría. Ya hemos aprendido esta lección. En esto vamos a vivir. No me gusta nada. Les agradecería que no me dieran lecciones de democracia, porque van a actuar sencillamente de acuerdo con el principio. Eso es lo que me inquieta. Y que no ha venido para 10 minutos. Ha venido para quedarse. Que tienen por las esquinas muchas cosas que pueden ser de aportación. Naturalmente que sí. Todo el grupo humano y toda actitud humana desprende elementos que para una persona con cabeza y con sensibilidad pueden resultar útiles y provechosas. Yo no digo que no. Pero el planteamiento de la vida que ha exhibido Trump en 15 días, no necesito ya más. O sea, un señor que pretende convertir Gaza en una especie de parque de atracciones turístico con tal de que se vaya esta gentuza que aquí que está molestando, ese señor no merece un segundo de atención nunca, salvo la que merece porque tiene poder y nos puede hacer daño. Pero lecciones de democracia, hombre, por favor. Y a toda esta gente que está en este momento circulando, reconozcamos que llegan con fuerza, reconozcamos que llegan arriba, entendemos que llegan como consecuencia de cosas que hubiéramos debido no hacer, como consecuencia de excesos que se han producido y que les han alentado. Naturalmente, sin el disparate del procés no hubiera surgido el fenómeno acelerado de Vox. Claro, una cosa es reconocer los pecados que han ayudado a que crezcan y otra cosa es que nos parezca ya bien. Pero yo no soy partidario de hacer líneas de separación. Cordones sanitarios. Jorge. No, sí, el problema no es con quién acuerdas, el problema es lo que acuerdas, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero no, hombre, yo creo que esto viene y viene con mucha fuerza. Lo estamos viendo en Estados Unidos, empezó con el Tea Party en el año 8 y fijaos a dónde ha llegado, ¿no? Se ha apoderado del Partido Republicano, es un cáncer dentro del propio partido que se ha apoderado del partido. Hoy en día el speaker en la Cámara de Representantes no controla y hay una minoría de 30 o 40, ¿verdad?, absolutamente radicales que son los que están marcando la política y que son leales a Trump. Pero claro, esto está creciendo en Europa. En los países nórdicos ya están en la oposición o están formando parte de coaliciones o están apoyando a gobiernos, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en Francia, fijaos cómo está el Frente Nacional, en Italia está Meloni ya, en Alemania dentro de 10 días o dentro de 8 días la extrema derecha va a ser la segunda fuerza más votada. Quiero decir, es una realidad con la que hay que contar. ¿El mundo se llena de repente de fascistas? ¿El mundo se llena de repente de gente que vota un partido de extrema izquierda? ¿Se llena de comunistas? No. Yo creo que el mundo está lleno de gente que lo pasa mal y que lo que está deseando es votar contra lo que hay, a ver si con lo que viene me salen un poco mejor las cosas, ¿no? Yo creo que el voto a favor de Trump ha sido también un voto muy en contra del establishment de Washington, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de luchar contra estos grupos de ultraderecha, que son, en el caso de Europa, absolutamente antieuropeos, que buscan otra vez la Europa de las pequeñas patrias, ¿verdad?, de las pequeñas naciones, que no vamos a ningún lado por ahí, no vamos a ningún lado, nos vamos por el desagüe de la historia. Si miran el mapa del mundo hoy en día, imaginen un mapa del mundo, los tienen todo en la cabeza, ¿verdad? Ahí tenemos a España, Europa, el Océano Atlántico. Es mentira, es absolutamente mentira. El mapa del mundo hoy en día es el Océano Pacífico, Indo-Pacífico, ahí en mitad del mapa, con América a un lado,
Asia lo otro, y ahí arriba, en la puntita de arriba de la izquierda, Europa, y en la más puntita de todos, España y Portugal. Esa es la realidad. El 60%, 65% del PIB del mundo está ahí, el 62% de la población está ya allí. El mundo está cambiando muy deprisa, demasiado deprisa, y eso se tambalea todo, ¿verdad? Y hace que no entendamos bien lo que está pasando. Pero este fenómeno del crecimiento de estos partidos populistas, ¿verdad?, extremistas, tiene mucho que ver con la ruptura de aquel vínculo virtuoso que hasta los años 90, entre los años 50 y 60 y 90 existió, que crecía la productividad y crecían los salarios. Y a partir de un determinado momento se rompe esa relación virtuosa. La productividad sigue creciendo y los salarios se estancan. Y la gente empieza a pasarlo mal. Y entonces se produce esa reacción identitaria frente a la emigración, Pero el otro día leía en España, hemos perdido en los últimos 6 años, me parece que 1 millón de personas, decía el país, creo que el otro día, 1 millón de personas en edad de trabajar en los últimos 6 años, 1 millón de españoles en edad de trabajar en los últimos 6 años. O tenemos inmigrantes o no vamos a ningún lado. Los necesitamos para que paguen las pensiones de todos los que estamos aquí, algunos de los cuales ya las estamos recibiendo. El mundo está cambiando muy deprisa y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y estoy completamente de acuerdo en que la vieja política tiene muchas dificultades para hacer frente a estos problemas. Pero vuelvo a lo de antes, o nos ponemos de acuerdo para enfrentar a largo plazo los problemas que de verdad preocupan a la gente, o la desafección con la política y con los partidos continuará creciendo. Con solo un inciso, porque estas fuerzas que decimos, ultras, etcétera, se explica muy bien por qué han llegado. Se explica muy bien por qué han llegado. Sí. Y parte de las razones que explican han llegado son pecados que ha cometido la democracia y errores que ha cometido. Una cosa es reconocer eso y otra cosa es esperar qué receta ofrecen. O sea, yo todavía estoy esperando, entiendo por qué has llegado. Ahora, una vez que has llegado, ¿qué piensas hacer? Y les oigo hacer lo que dicen que van a hacer y me estremezco. Yo también, absolutamente. Vamos a ver. Evidentemente, Trump es un payaso malvado. Ahora bien, cuando se da el resultado de las elecciones, yo escribo lo siguiente. No ha ganado Trump, ha perdido el Partido Demócrata. ¿Ha perdido el Partido Demócrata por qué? Por la ideología woke y por la radicalización de determinada izquierda. Quiero decirlo porque lo repito siempre, porque además estoy muy convencido de esto, que se auto-otorga una superioridad moral que para mí es literalmente insoportable. Como si se le atribuyese a la derecha. Absolutamente idéntica. Entonces, yo creo que esta reacción negativa, por supuesto que sí, de la extrema derecha, es consecuencia, en buenísima parte, del exceso de una izquierda que abandonó la razón fundamental de su estructura, que es la redistribución de la renta y la protección de los más desprotegidos, por toda esta política que se engloba debajo, que ustedes conocen perfectamente, que es la ideología woke. Por tanto, vamos a ver, por supuesto, no se trata de pactar con extremismos absolutamente absurdos y se trata de reconocer la barbaridad de las posiciones de Trump. Ahora bien, me ha llamado mucho la atención en estos 2 últimos días que gente muy dispar me ha comentado con respeto y con cierta, digamos, aceptación el discurso de Vance. Es que, claro, Vance no es Trump, ¿eh? Yo se lo contaba antes a mis amigos. Es peor. Es peor. Tiene 40 años. No, esto es una broma fácil que os desmerece. Y de la que tomo nota. Vamos a ver. ¿Quién es Vance? Vance es el hijo de una familia. Durante la pandemia, no me pregunten por qué, compré un libro autobiográfico suyo que se titula Hillbilly, elegía de un medio rural. Bueno, ¿y qué cuenta? Sencillamente, es un pueblo de los Apalaches, una zona industrial y minera, que conoció un momento de pujanza, que sus abuelos tuvieron el dinero suficiente para comprarse una casita que estaba bien, en fin, que vivían bien, pero que luego todo se fue al garete. Y él nació de una pareja en la que el padre, después de nacer él, se desvaneció. La madre, una drogadicta absoluta. Pero verdaderamente recuerdo con
con una extrañeza y dolor algunos de los episodios en los que el chaval estaba obligado a ver lo que pasaba con su madre. Bueno, los abuelos ayudaron en lo que pudieron. En un determinado momento él se regenera, ¿dónde? En el ejército. Sale del ejército, estudia en una universidad, se coloca y la próxima noticia que tengo yo de él es que es vicepresidente de Estados Unidos. Perdón, entre medio se había convertido al catolicismo. Entonces, bueno, pues algunas de las cosas que dice, que me parece que has sido tú, Jorge, antes que has hecho referencia a ello, respecto al tema de la falta de respeto a las posiciones del extraño en Europa, son absolutamente ciertas. Es decir, los radicalismos de derechas, erradicados. Ahora bien, una civilización, un país, es un carro con dos ruedas, con conservadores y con progresistas. Y aquí nadie tiene el monopolio del bien, Nadie. Y hay cabrones en un lado y hay cabrones en el otro. O sea, esto es una cosa absolutamente fundamental, que yo creo que en buena parte, en ocasiones, la tenemos olvidada. Viene una involución conservadora de tomo y lomo. Y no toda la involución conservadora es Trump. Sencillamente, hay valores que han resultado postergados y que van a ser de alguna manera recuperados. No pasa nada. Aquí nadie tiene el monopolio del bien. Aquí nadie tiene una supremacía moral. Esto para mí es fundamental. No se crean que estoy improvisando en este momento. Si cogiesen las veces que lo he escrito, lo de la supremacía moral autootorgada de la izquierda, y no se engañen, casi toda mi vida he votado Partido Socialista. Pero me permito decirlo en estos momentos, por esta razón, lo veo así. Lo siento y lo comunico. Si me permites, Juan José, una pregunta un poco muy directa, ya que te has revelado como votante del Partido Socialista. ¿Te parece más o menos grave negociar, como negociaron, por ejemplo, Felipe González o Aznar con ETA, o hablar con Puigdemont? ¿Qué te parece más grave? A mí me parece perfecto hablar sea con quien ¿O más razonable? sea con quien sea, siempre que no se cedan las cuestiones esenciales del Estado. O sea, en absoluto. Es decir, ni en las cuestiones esenciales ni tampoco en las cuestiones formales. Es decir, vamos a ver, espero que Pedro Sánchez tenga la dignidad de no reunirse con Puigdemont fuera de España. Muy bien. Vamos a ver, tenemos este WhatsApp al que podéis enviar preguntas, que luego haremos una ronda de preguntas. Lo recuerdo para todos. Otro de los elementos, volviendo a España, otro de los elementos que también está como agitando mucho el tablero del debate es las relaciones con el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial se ha convertido en un factor protagonista de la política y del debate social en España. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que hemos hablado mucho de la transición? La transición también se hizo efectiva en el Poder Judicial, quedaron cosas pendientes. ¿Qué está fallando aquí? Porque la verdad es que hay unas tiranteces bastante gruesas, ¿no? Que nos cuesta renovar organismos. ¿Quieres contestar tú? Incluso se ha hablado de la UFER. ¿Cómo veis las relaciones con el Poder Judicial como un factor en la política, en la realidad sociopolítica española? Mira, yo aportaré solamente una idea inicial para que luego lo sigan mis compañeros, que lo pueden ver desde otro ángulo. ¿Qué pasó con el procés en Cataluña? El primer procés, el de la insubordinación, es decir, la declaración unilateral de independencia. ¿Quién se enfrentó a esto? Vamos a ver. Son palabras que leí en un artículo del País, de un articulista excepcional que era un abogado bilbaíno, que en estos momentos, ya con mis 80 años, el nombre se me ha olvidado. Pero el texto del artículo lo recuerdo perfectamente. Decía, en un Estado, la defensa de este Estado siempre es posible, siempre es necesaria. ¿Por qué? Porque un Estado es una entidad orgánica y como tal tiene que defenderse. Cuando es atacado, el primer poder que tiene la obligación de defender el Estado es el Poder Ejecutivo.
Pero cuando el Poder Ejecutivo falla, abdica, es incapaz o es impotente, surge entonces un poder, decía, subsidiario y reactivo, que es el Poder Judicial. Esto es lo que pasó en Cataluña. El juez instructor Llarena y más tarde el tribunal fueron, junto con ya tardíamente el presidente del gobierno Rajoy, el artículo 155, pero básicamente lo que desarticuló el proceso fue el Poder Judicial. Por tanto, cuando ustedes ahora vean los ataques constantes de los independentistas catalanes al Poder Judicial, que sepan que es lógico y natural porque es la respuesta a lo que tuvieron. Ahora estamos en otra situación, sin embargo, que es la que voy a dejar a mis compañeros, que seguro que tienen más conocimiento sobre ello que yo. Hay una situación en la que existen una serie de procedimientos en los cuales pues, unos jueces, con mejor o peor fortuna, han tomado unas decisiones que parece que de alguna manera se inmiscuyen en el ámbito del Ejecutivo o en el ámbito, en el caso concreto, del fiscal. Cada uno puede tener su opinión. Sobre esto no voy a decir nada. Ahora bien, insisto sobre lo primero. Vamos a ver. No nos engañemos. La democracia es votar, por supuesto. Pero no solo votar, ¿eh? En democracia hay que cumplir la ley, hay que respetar las instituciones y hay que respetar a las minorías. Y si no se cumple la ley, si no se respetan las instituciones y si no se respetan las minorías, por mucho que se haya votado, no hay democracia. Y quien tiene que vigilar esto en un Estado bien constituido es el Poder Judicial. Por tanto, bien está la crítica al Poder Judicial en aquello que se exceda, que igual en estos momentos se está excediendo en los casos que ustedes tienen en la cabeza y sobre los que yo no entro y los dejo a mis compañeros. Ahora bien, por lo que se refiere al otro tema que le he dicho, bendito sea Dios y gracias que el Poder Judicial funcionó. Desde que se murió Franco, yo estoy asistiendo a un permanente problema con el Poder Judicial. Los medios de comunicación, según en qué momento, pegan más duro aquí o allá. Ahora, el momento de una tensión clara. Pero no es ahora cuando ha empezado esta tensión clara. Pero yo veo, cuando vas mirando hacia atrás, hasta qué punto las cosas van y vienen. En el año 85, Felipe González modifica el Consejo General del Poder Judicial porque dice que el Poder Judicial no puede estar entregado a los jueces, sino que un Estado de Derecho tiene un Parlamento que tiene algo que decir. Le pusieron... Bueno, ahora Felipe González está canonizado, pero el que introdujo esta presencia del Parlamento en la decisión fue Felipe González. Luego pasó Aznar, que no modificó nada. Luego pasó Rajoy, que no modificó nada. Y una buena mañana descubrimos que teníamos un problema muy grande de repente. Bueno, a mí me suena que lo habíamos tenido muy grande toda la vida. Todos deben respetar las instituciones, también el Poder Judicial debe respetar las instituciones. Efectivamente, tenemos ejemplos que podemos aquí elegir. A ver, ejemplos de Poder Judicial atacado, 40. Ejemplos de Poder Judicial atacante, otros 40. Pero tenemos un problema. Y la justicia no ha sido capaz de hacerse respetar. Cada vez que el Consejo General del Poder Judicial seleccionaba a su gente a instancias de un partido político o de otro, parecían estar en ese momento alineándose con bufanda y gorra en favor de un partido. Y todas las votaciones reproducían casi sistemáticamente lo que los partidos decían. Pero bueno, ¿pero qué ocurre? Salvad por lo menos la apariencia. Hasta hace muchos años yo recuerdo que en la radio hablábamos con mucha frecuencia de la apariencia de imparcialidad. Ahora ya nadie habla de apariencia de imparcialidad. Los jueces no tienen ninguna preocupación de aparentar o no imparcialidad, en un sentido o en el contrario, en el que tú quieras. Y claro, hay casos verdaderamente escandalosos de parcialidad. En el caso del juez que ha dicho, yo aprecio mucho a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo y el que hizo el juez. Creo que él me aprecia mucho a mí también. A mi juicio hizo en el juicio del Procés un trabajo impecable. Yo lo seguí día a día porque es un espectáculo que para mí fue muy, muy ilustrativo, porque hizo un trabajo, a mi juicio, irreprochable, que además tuvo una gran vocación pedagógica. Aprendimos todos bastante de derecho procesal, porque lo hacía muy bien. Otra cosa es que la sentencia fuera discutida por unos o por otros. Yo no estudié Derecho, un buen día descubrí que toda España debía saber mucho la diferencia entre una cosa y la otra, yo no.
Pero el juez Marchena, al que yo admiro y que creo que me aprecia, ha adoptado una actitud activista en relación con el tema, activista. La resolución según la cual el auto no acepta la amnistía a los de la malversación es un auto que contradice su sentencia del procés. Digo porque se lo he dicho a él, si no, no lo diría en público. Me parece a mí, que yo no soy un experto, porque con toda su voluntad, convencido como estaba de que se traicionó la sentencia del procés, y yo he de decir que a mí no me gustó nada la amnistía y que no me gustó nada cómo se soluciona aquello. Otra cosa es que deseo y ojalá sirviera para recolocar las cosas en un camino mejor. Pero a mí me sorprendió profundamente la sentencia de la amnistía, profundamente. Pero también me sorprendió que una vez que el Parlamento tomó la decisión de la amnistía, estuvieran actuando tanto los fiscales como el Marchena de una manera muy activista. Han puesto, en cierto sentido, están convencidos de que está siendo traicionada su decisión. Bueno, es una manera de mirarlo. Yo creo que está siendo, en cierto sentido, alterada la visión de las cosas porque un Parlamento la corrigió. Pero repito, que el tema judicial es muy importante, es muy serio y está ofreciendo un espectáculo penoso, tanto por lo que está pasando con quienes le atacan sin ningún respeto, como con lo que está pasando con los que están también actuando de una manera inexplicable. Tú has dicho, Juan José, los casos que todos recordamos. En el caso del fiscal general del Estado, cuya actuación a mí me parece que le hubiera debido llevar a dimitir, sinceramente lo creo, hace tiempo, pero no cabe ninguna duda que el juez está actuando con una actuación, vamos, verdaderamente torrencial, como no se había conocido en la vida, a una velocidad de vértigo, en un país que está todo el día diciendo que la justicia es lenta, será lenta según cuándo, porque cuando cojo velocidad no hay quien lo pare, y encima mirando a derecha, izquierda, norte y sur, dando muy poco ejemplo y dando muy poca razón a los que piden que se respete al Poder Judicial. Yo respeto profundamente al Poder Judicial. Me gustaría que se hiciera respetar en todos los casos, porque en algunos no se hace respetar. Sinceramente lo creo. Yo solo quisiera decir al respecto que en estos momentos creo que el Poder Judicial en su conjunto es, si no el último, el penúltimo baluarte de defensa del sistema democrático español. Sí, con tal de que no sea el constitucional, porque en este momento tenemos los que no sabemos de esto que asistir a un espectáculo verdaderamente desolador, que da muchas ganas de llorar, porque resulta que el Supremo frente al Constitucional y nosotros en medio, como ciudadanos rasos, mirando a izquierda y derecha y diciendo, a ver qué pasa. Sí. Iñaki, el Constitucional versus el Supremo. Bueno, de acuerdo. ¿De acuerdo? Y te diría una cosa. Este tema concreto de la contraposición entre el Constitucional y el Supremo, esto es un tema absolutamente grave, que lo vio clarísimo un abogado, que era un buen abogado y además un personaje complejo al que posiblemente vosotros conocisteis, que fue durante muchos años decano de Madrid, que fue presidente del Consejo General de la Abogacía, que estuvo designado como senador por designación real en las Cortes Constituyentes y que se llamaba Antonio Pedrol Rius. Si miráis la Constitución aquella en letra gótica, en la que están las firmas de todos los diputados y senadores de las Cortes Constituyentes, falta la firma de Pedrol. Pedrol no quiso firmarla. ¿Por qué razón? Porque considera que la Constitución tiene un problema extraordinariamente grave, que no establece límites a la actuación del Tribunal Constitucional. Sí. Es decir, yo creo, vamos a ver, ahora ya es una pura prospección de carácter personal. No sé si pasará o no pasará, pero en España puede producirse en el futuro un cambio constitucional sin necesidad de cumplir la normativa que la Constitución establece para el cambio constitucional. ¿Por qué vía? Por la vía que los constitucionalistas llaman la mutación constitucional, que la mutación constitucional es un cambio interpretativo radical, más o menos lo que se llama la jurisprudencia creativa, la teoría creativa del derecho. Se puede producir un cambio constitucional por la vía de la mutación. Si me preguntáis, ¿y tú crees que este Tribunal Constitucional puede hacerlo? Pues sí, puede hacerlo. ¿Por qué razón? Hombre, si se atrevió a cargarse las sentencias del ERE, puede verdaderamente atreverse a cualquier cosa. Esto es lo que pienso.
Sí, Jorge. No. Daremos paso a las preguntas del público. No, yo estoy de acuerdo con que no hay democracia sin no solo votar, sino con separación de poderes. Es malo judicializar la política, es malo politizar la judicatura. Yo solo diré, porque en fin, lo que habéis dicho, sabéis más que yo de esto, hay un refrán inglés que dice que desgraciado el país que conoce el nombre de sus jueces. Eso es verdad. Yo os lo dejo. Por eso llevan peluca, desgraciado el país para no ser reconocidos. Así, y lo dejo ahí. Bueno, ¿De quién es esa? si os parece, Inglés, no sé, es un refrán inglés. vamos a dar paso a las preguntas que nos ha remitido el público. Dos voy a haceros... a ver, empezaremos... Estaba dirigida, dice, como comentan el señor Dezcayar y el señor Gabilondo, España en tema de economía va como un tiro. Yo pregunto, ¿esto es mérito del Gobierno o es mérito del Partido Popular que gobierna en 10 comunidades autónomas? ¿Quién se apunta al tanto? Hombre, mira, aquí, por un lado hay una cosa que los que no somos economistas está muy bien, los ciclos. Dice, le ha pillado un ciclo alcista, le ha pillado un ciclo, qué suerte ha tenido, Sí. Bueno, pues no sé, pero yo solo veo que cuando está en el poder uno y viene una racha buena, se lo apunta. Y cuando le toca a su adversario, dice que no es mérito de su adversario. No pretendo ya descubrir nada nuevo. Ha sido así, así parece que sea. Sí me parece verdaderamente muy magnífico los ejercicios de acrobacia que está haciendo el Partido Popular para no aceptar eso, que además, ¿qué le cuesta? Podría hacerlo. No lo hace, se escapa como una anguila, sabiendo que es su tema y que además ahí debería... Vamos, lo hemos estado toda la vida oyendo celebrar sus éxitos. Sorprende que ese es un tema que nos habla. Me parece, forma parte de los pequeños juegos de la deslealtad. Pero no sé a quién se debe. Yo solo sé que se lo apunta el que lo tiene más a mano. Y que en las sociedades compuestas, o antes lo decíamos en la comida, un tema municipal, si sale bien, se lo apunta el que gobierna. Si sale mal, se lo echa a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, si sale bien, se lo apunta. Si no, se lo echa a la Administración Central. La Administración Central se lo echa a Europa. Así que este es un juego de atribuciones. Sí. Hay un par de preguntas en relación a la mujer. Una de ellas dice, bueno, se echa un poco a faltar ese 50%, la visión de ese 50% de la población mundial. Con la resurrección de la derecha y de los valores conservadores en el mundo, ¿las mujeres verán recortados sus derechos? ¿Podéis hacer una reflexión en torno a la situación de la mujer en el mundo? Y vinculada a esta pregunta, actualmente se acaba de acordar un pacto de Estado que supone un oasis en medio de la polarización política estatal. Un pacto de Estado contra la violencia machista en la que hay un gran acuerdo entre PSOE, PP y casi todos los partidos. ¿Creen que si existiera más participación de mujeres en la vida política bajaría el tono bronco político, que por otra parte se da mucho en Madrid, presidido por una mujer? Vamos a ver, yo creo que hablar de la situación de la mujer en el mundo es imposible, ¿no? Porque la situación de la mujer en el mundo es completamente diferente aquí, que puede ser en Bangladesh, ¿verdad?, o que puede ser en Nigeria. Es decir, yo creo que hay una tendencia hacia una mejoría que existe en todos los lugares, pero o no en todos los lugares. Yo recuerdo haber tenido una discusión con el rector de Al-Ahram, que es la universidad más importante, como saben, del mundo árabe, que está en el Cairo, y el hombre me decía que a la igualdad de género, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué él estaba hablando? Que no es que no estuviera de acuerdo, es que le ofendía. Es que iba en contra de lo que dice el Corán. Es decir, que hoy en día, esto es grave, pero el mundo pues, es mucho más diverso de lo que era hace unos años, como consecuencia de los cambios que ha habido, en fin, pero hoy en día no se podría aprobar por consenso la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. En aquel momento había 53 estados o países en las Naciones Unidas y había mayoritariamente todos procedentes, ¿verdad?, de la raíz cultural que procedía pues, del tronco grecorromano, cristiano, en fin. Hoy en día pues, sería imposible. Los musulmanes te dicen yo no creo en la igualdad de género o yo no creo que la religión deba circunscribirse al espacio privado. Pienso que debe permear la vida
pública y diaria del creyente y del no creyente para que no moleste al creyente, ¿no? Y los asiáticos te dicen, oiga, ¿y por qué me habla usted de democracia y no de meritocracia? ¿O por qué me dice usted que el individuo es más importante que el colectivo? Es al contrario, yo no he tenido un renacimiento, yo no he tenido una ilustración que pone la duda en el centro del debate racional, yo no he tenido un Descartes, yo tengo otro tránsito cultural distinto y mis consecuencias son distintas y hoy en día no se podría aprobar por consenso la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, la situación de la mujer en el mundo, yo creo que hay una tendencia y esa tendencia es positiva. En unos lugares es mejor, en otros lugares es peor, en otros lugares tardará más, en otros lugares tardará menos. Que el otro día en el Congreso se hayan sido capaces de ponerse de acuerdo los grandes grupos, en fin, ha quedado Vox fuera, tengo entendido, ¿no? Pero, pues en fin, ellos sabrán por qué lo hacen, pero los demás de acuerdo, bueno, pues yo creo que es esperanzador ser vez que en algunas cosas somos capaces de ponernos de acuerdo, porque yo creo que eso es lo que la sociedad está demandando, está diciendo, dígame, pónganse de acuerdo en las grandes cosas. Pónganse de acuerdo en la vivienda, pónganse de acuerdo en... Y eso, pues, es alentador. Ahora, en el mundo, pues mire usted, hay sitios donde está muy bien, en Afganistán ha ido para atrás en los últimos años. Sí. Desgraciadamente, ¿no? Muy para atrás. Yo a veces me planteo la siguiente cuestión. La civilización occidental, las aportaciones básicas, ¿cuáles han sido? A mi juicio han sido tres. Primero, la teoría de los derechos humanos, en la cual están los derechos de la mujer. En segundo lugar, el Estado democrático de derecho. Y en tercer lugar, la economía de mercado. Eso es la tradición grecorromana y cristiana. Muy bien. Les decía en mi primera intervención que Occidente en estos momentos está en un proceso de descenso. Yo la pregunta que me planteo, que no tengo respuesta, por supuesto, es la siguiente. Estas conquistas, que a mi juicio son irrenunciables, los derechos humanos, el Estado democrático y la economía de mercado, si Occidente pierde pistonada, pierde influencia, pierde capacidad, pueden tener una etapa de regresión. Pues yo me temo que puede ser, De ahí que la defensa de los valores de Occidente, yo diría que es casi el objetivo fundamental de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestros países. Y respecto, no tiene nada que ver casi con la pregunta, pero sí se lo quiero decir. Ya les he dicho que mi oficio ha sido el de notario. Durante 40 años he escuchado testamentos. Y les voy a decir una cosa. La diferencia entre la mujer y el hombre es muy notable. Normalmente la mujer toca més de peus a terra y suele tener las ideas más claras respecto a las cuestiones materiales y suele tener una firmeza de carácter extraordinaria, que se manifiesta además en un punto, por ejemplo, entre el marido y los hijos, es que no hay duda, siempre los hijos. Y el perro. No. ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde voy a parar? Que la posición de la mujer en nuestra cultura es que es absolutamente determinante, mucho más de lo que la gente se puede llegar a pensar. En las familias, en muchísimas familias, a la hora de la verdad, manda más la mujer que el hombre. Entonces, quiero decirles, pero esto es un legado cultural nuestro. Si Occidente se desvanece en parte, yo creo que todo esto puede padecer. Yo quería expresar mi preocupación, porque como entre los elementos woke que ha señalado Juan José, que son considerados ahora mismo pues, el castillo a derribar, figura como una de las grandes cosas el feminismo. Parece bastante probable pronosticar que se avecinan tiempos no demasiado buenos para el desarrollo del feminismo, porque está ahora incluido en el paquete de lo maldito que se trata de eliminar. Se maneja mucho de Volvo a lo anterior. Puede que haya habido excesos, ¿no? Pero el hecho es que el feminismo figura en el paquete de los grandes pecados a eliminar, ¿no? Por eso yo expreso solo mi preocupación de que si eso es así, se avecinan tiempos no demasiado buenos para el desarrollo de los derechos de la mujer. Sí. Bueno, hay una pregunta, si es tan evidente esta involución ultra que parece que nos colonizará, desde la Unión Europea, ¿cómo creen que se intentará hacer frente? ¿Con qué políticas, señor Dezcayar? ¿Usted qué tiene? ¿Con qué políticas? De momento hemos dicho que vamos a tener una respuesta firme, pero no se concreta nada, ¿no? No, claro, ayer se reunieron algunos países, en teoría los grandes de la Unión Europea en París,
y no llegaron a ninguna conclusión, ¿no? Es decir, estamos muy preocupados, queremos estar, pero cuando se trata de adoptar medidas concretas, rascarse el bolsillo para poner más dinero, poner hombres sobre el terreno, pues todo el mundo flaquea, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa? Bueno, hay dos informes muy recientes que son muy importantes, el informe Letta y el informe Draghi, ¿no? Europa tiene un problema de competitividad y tiene un problema de competencia. Tenemos que crear grandes campeones europeos que sean capaces de competir con los grandes campeones internacionales, en China, en Estados Unidos. Aquí no tenemos grandes campeones, grandes empresas, ¿verdad? Unicornios en cantidad suficiente, no tenemos patentes, no tenemos, en fin, tenemos que hacer más productividad, tenemos que tener más producción industrial, tenemos que dedicar 800.000 millones al año a fomentar la competitividad de una economía europea que está perdiendo puntos anualmente y además medibles con relación a Estados Unidos. Y para eso pues sabemos lo que hay que hacer, las medidas están ahí, son 500 páginas de medidas y sabemos lo que hay que hacer. Ahora, la voluntad política es otra cuestión y la capacidad de sacar adelante esas medidas también es otra. El presidente del Gobierno el otro día, todos somos conscientes de la militarización del pensamiento político en este momento, ¿no? El servicio militar se está reimponiendo en una serie de países, se está hablando de ello en otros ya en este momento. El miedo a Rusia está donde está. Los presupuestos de defensa han crecido el año pasado en el mundo un 7%, que es una barbaridad. El mundo se está rearmando, claramente. Entonces, hace falta dinero también para esto. Europa, sin el sombrilla nuclear norteamericana, pues se queda a la intemperie. Y el otro día dijo claramente Trump que ya es hora, ¿verdad?, de que los europeos se mantengan de pie por sí solos y quitarnos and get off our back, decía, de la chepa, que están, como tú bien decías antes, tienen las mejores carreteras, el mejor servicio médico, el mejor esto, pero a cambio de que nosotros les sufraguemos la defensa. Bueno, yo con Rusia voy a entenderme, ya no me preocupa ese enemigo, que se ocupen ellos, yo voy a ocuparme de China. Y entonces los europeos que hagan frente a su defensa y nos podemos encontrar con una Rusia que le van a regalar Ucrania en buena medida o buena parte de Ucrania y unas condiciones posteriores, ¿verdad?, de neutralización, en fin, lo que venga. Y Rusia pues puede sentir que la agresión paga. Y si la misión de Putin considera que es devolver a la Rusia actual el esplendor y la influencia que en su día tuvo la Unión Soviética y que eso pasa por proteger, esto lo ha escrito él, ¿no?, por proteger a las minorías rusófonas que hay en el mundo, pues eso es muy peligroso. Porque, por ejemplo, en Estonia hay un 30% de rusoparlantes. Entonces, entonces el otro día el presidente del Gobierno lanzó con otros países europeos una idea de decir, mire usted, yo no tengo dinero para esto porque no puedo sacarlo de la educación o de una sanidad, vamos a hacer un fondo europeo especial para estas cosas. O vamos a subir el presupuesto europeo de un 1% del PIB al 2%. Bueno, son medidas que están sobre la mesa y están estudiando. El problema es que el tiempo se acaba y cuando se tomen esas medidas se tardará tiempo todavía en ponerlas en práctica, en crear una industria de defensa que en fin, que sea compatible, ¿verdad?, que las balas de uno sirvan en los fusiles del otro y que seamos capaces de hablar con una voz común. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuánto tardaremos en hacerlo? Ojalá lo menos posible, porque es que de verdad, nuestro nivel de vida puede desaparecer. Es decir, te quería preguntar, yo tengo la impresión de que está Europa en un momento decisivo. O sea, ha estado como viviendo un pequeño recreo, ¿no? Es decir, externalizó la defensa, se la enchufó a los americanos, externalizó la industria, se la quitó encima y se lo pasó a los países desarrollados, y de pronto es como si hubiera aparecido un tiempo de verdad que le va a obligar a verse con cosas que ha querido en cierto sentido soslayar. Va a tener que reindustrializarse, va a tener que reenfrentarse con el tema de la defensa. O sea, es un momento... Pero luego lo de los valores, tú cuando has dicho lo de los valores, claro, eso parece humo, ¿no? Parece humo. Pero cuando Jean Monnet, el padre fundador de Europa, dijo, hubiéramos debido empezar por la cultura. Empezamos por la economía, hubiéramos debido empezar por la cultura. Porque ahora vemos cómo falta esa argamasa que Jean Monnet ya a tiempo pasado descubrió que nos faltaba. Habíamos construido un mercado, un gran supermercado, y eso une mucho, qué duda cabe. Y habíamos hecho cosas como el euro, que también une mucho más, etcétera. Pero faltaba una argamasa. Y decía, hubiéramos debido empezar por la cultura. Hubiéramos debido empezar por darle a Europa una emoción que se buscó en la Constitución que falló. No tenemos un símbolo, un elemento vertebrador de carácter un poco emocional, ¿no? No tenemos eso. Y tenemos ahora que vernos con esto. Descubrimos con la pandemia que no teníamos ni mascarillas.
habíamos cedido la fabricación industrial a la que lo hiciera más barato. La defensa se la dimos a los americanos y ahora toca un tiempo duro de enfrentarse con la realidad. Hay que verlo. Pero no me gusta mucho utilizar el símil de la familia. O sea, sí, es lo de siempre. Hay un grupo humano que trabaja, asciende, llega a la cima, durante un tiempo aguanta y luego desciende. Y esto pasa también en las civilizaciones. O sea, no es una cosa rara la que nos está pasando. Vamos a ver, los valores. ¿Qué son los valores? No es una cosa etérea. Miren, se lo voy a decir. ¿Por qué después del 2008 hubo entidades financieras que se fueron al garete y otras no se fueron al garete? Pues se lo voy a decir. Porque había unas que daban hipotecas a gente que no tenía capacidad de retorno, que sobrevaloraban las garantías, que admitían, como les he dicho antes, unos avalistas que no avalaban nada. ¿Y esto qué significaba? Que lo único que querían hacer era operaciones, prescindiendo del recobro. Aquellas entidades desaparecieron. Los valores son estos. En Europa, ¿qué hay que hacer? Miren ustedes, me lo decía un empresario francés hace no demasiado tiempo que fue presidente de Veolia. Lo primero que tenemos que hacer en Francia es trabajar más. Sí, pero mirad que la economía no es todo. La monetarización de la vida es tan ridículo. En un país se miden datos, solamente ha subido un 3%, un 4%. Si a mí mañana un amigo me encuentra por la calle y me pregunta cómo estás, y le digo, pues mira, un 3,4% más que el mismo mes del año pasado. Nadie se explica económicamente solo. O sea, si no me pregunta si estoy bien de salud, si quiero a mi mujer, si tengo ilusión en el futuro, si me hablan mis hijos, ¿cómo puedo yo definirme por 4 datos? Pero sí, los países ahora tratan de definirse con 4 datos. El Estado de la Nación es una reunión de contables, pero no se habla para nada de los elementos que constituyen la nación más allá de las 4 cifras. Mira, hay una decía, ¿les cuentas la cita o no se la cuentas? Lord Keynes, una tarde de domingo, iba a visitar a Virginia Woolf poco antes de que ésta se muriese. Fue sin su mujer, la bailarina rusa, porque los de Bloomsbury no la toleraban. Llega, se ponen a charlar y al cabo de un rato, estarían hablando, Sí. él le dice a ella, ¿quieres que te diga una cosa? En el siglo XIX, el capitalismo, pese a las barbaridades que hizo, funcionó porque nuestros padres, que por supuesto ya habían perdido la fe, practicaban las virtudes cristianas. Y al cabo de un momento, Virginia Woolf le dice, me parece que tienes razón. ¿Qué eran las virtudes cristianas? Cumplir la palabra, trabajar. Perdóname, yo sé que tú procedes de una familia de comerciantes. Pues las virtudes que aplicaban tus padres en el comercio, evidentemente. O las virtudes que aplicaba mi padre siendo notario de pueblo. Bueno, y esto en parte, no me digan que no se han dado cuenta ustedes que esto se está perdiendo. Bueno, pues cuando esto es general, todo se degrada. Vamos a ver, ahora es Vance el que dijo el otro día que tenemos que pagar y que lo dice Trump. Ya lo había dicho Obama antes. Sí. Claro, Bueno, me sabe mal poner punto final. La culpa es mía, que tengo que coger un avión. A ver, 2025, ¿hacia dónde va España? Ya lo han visto. 2025, el señor Iñaki Gabilondo va a San Joan hoy. Se tiene que ir, no sabe mal interrumpir. Sigan, que estos señores son... No, Hombre, solo un minuto. Yo no me iría, ¿eh? Solo un minuto, Iñaki. Yuseza Forteza subirá y nos va a despedir en un minuto. No, me despido yo. Nos va a despedir en un minuto, porque ya se acaba, llevamos casi 2 horas. Bueno, oye, si no te veo luego, Ala. que encantado. Vete, No, vete, nos podemos quedar aquí, que Encantado de ahora poder hablar contigo hoy. él se despide y ya acabamos. Quietos. Un segundo. Benjamín Prado. Hablemos sin cuchillos en las manos. Hablemos sin quemarnos las banderas. Con razones. Sin sangre en las aceras. Con libertad, sin ira, como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas. Sin ver puntos finales donde solo hay comas. Sin ver desiertos donde solo hay playas. La justicia consiste en ser iguales. La igualdad en poder ser diferentes, la esperanza en querer mover montañas, abrir ventanas sin romper cristales, que aprendan a pensar en nuestra gente. Hay sitio para todos en este país. Bon vespre. Gracias a todos por haber participado.
Y gracias a todos vosotros. Os esperamos otro día.